Oye País, buenas noches, Oye País, yo soy Rudy González, gracias por su compañía en esta hora. Estamos en nuestro 16 aniversario de este programa Oye País. Oye País, qué bueno que me acompañan en esta hora, muchas informaciones, el tema de los alijos de droga que salen desde Sudamérica hacia República Dominicana y hacia otros puntos con intención de trasiegos hacia los Estados Unidos y Europa principalmente. El nuevo jefe de la policía, Andrés Cruz Cruz, sustituye a Ramón Guzmán Peralta después de 2 años y 3 meses en la posición de director, ya no es jefe, director de la policía. Estamos en el mes de la patria, nos acercamos a la semana próxima, la celebración del aniversario del nacimiento de Ramón Matías Mella, el Día de las Fuerzas Armadas, y el 27 de febrero, la fecha patria, la fecha de nuestra independencia, la proclamación de la independencia dominicana 182 aniversario. En la noche del lunes, viendo la televisión Color Visión, como de costumbre, a las 8 de la noche, un programa de costumbre, como es el de María Cela Álvarez, esta noche María Cela, por tantos años, es una costumbre. Vimos la información de su decisión de salida de su programa, de la televisión dominicana, y la verdad que nos entristeció porque yo soy un hombre de los medios, y si bien el tipo de producción que hacemos en Oye País no es el mismo, del mismo tipo del de esta noche María Cela, que es un programa de variedades, un programa con un componente de todo, pero de variedades. Este es un programa más dedicado al análisis de la parte noticiosa, entrevistas directas de la parte noticiosa. María Cela cubría un amplio espectro. Con virtudes y defectos, María Cela nos acostumbró cada noche, junto con Diana Lora, hija de un gran amigo, una niña que vi nacer prácticamente de padres como Betty y Uchi Lora y Betty, y Nairobi Vilorio, una persona que ha avanzado en la televisión, en la presentación de la televisión de una forma impresionante, con un dominio del escenario, con una firmeza en los comentarios que hace. Y María Cela, que es una veterana, no le estoy calculando edad, ni mucho menos, pero es una veterana de los medios de comunicación. Recuerdo aquel programa que tenía junto con Milagros Germán, un programa de un one-two, y era un toque de queda. Con María Cela, cuando tenía mi programa, este programa en vivo a las 10:30 de la noche, era en vivo, iba después del programa de María Cela, me encontraba siempre aquí con María Cela y a veces grababa algunas cosas en los camerinos y siempre conversábamos, siempre una persona educada, respetuosa, y después tuvimos mucha afinidad en un proyecto que analizamos hace ya unos casi 10 años, señores. Fue mucho antes de la pandemia, que fue en el 20, y estamos en el 26, hace 6 años de la pandemia. Hace como 10 años, varios productores de aquí, de Color Visión, hicimos causa común con una situación y tuvimos la oportunidad de reunirnos muchas veces, y ahí salía el espíritu de camaradería, el espíritu de compañeros, el espíritu de solidaridad, el espíritu de familia, que eso es Color Visión. Eso es Color Visión. Imagínense, tiene un propietario, presidente de la empresa, como Domingo Bermúdez, que es una persona totalmente abierta y una persona que siempre está disponible, que siempre tiene ideas, que está viendo en el presente y el futuro inmediato. Ángel Laureano. Entonces, María Cela
constituyó la hora prime time de la televisión, 8 de la noche a nivel mundial, y un programa bien estructurado, un programa elegante, un programa no tirado, sino guionado. Hizo costumbre, hizo hábito. Usted puede estar de acuerdo o no con María Cela, ese no es el tema, pero de que era una producción, de que era una forma de usted, además de eso, enterarse de cosas, de situaciones, de todos los ámbitos, del día a día nacional, de todos los temas que pudieran ocurrir en República Dominicana. Y esas mesas de los martes, exquisitas discusiones sobre un tema puntual con personalidades de diferentes áreas. Es un gran esfuerzo porque todavía está en el aire hasta el día 26 del mes de febrero, pero la verdad que nos apena la salida del escenario de una comunicadora y de un programa como María Cela y Esta Noche María Cela. Le expresé mis sentimientos de afectos y que salen del corazón. Y por eso no quiero dejar de mencionar en este programa que es parte de las noches de Colorvisión. Ya nosotros por 16 años, María Cela tenía un poco más que yo, lógicamente aquí en el programa, pero en el canal, el que entra a Colorvisión viene para quedarse. Y María Cela vino para quedarse y por eso cuando sale nos sentimos tristes, pero también con las oraciones y las esperanzas de que sea un tránsito, de que sea para una decisión, para una mejoría en su vida y que próximamente tendremos noticias. Quizás no estoy diciendo que yo sé algo que no quiero decir, no lo sé, pero abrigo la esperanza de volver a ver a María Cela Álvarez en la televisión. No que la entrevisten, sino en la televisión, haciendo televisión. Ojalá que sea en Colorvisión. Permítame la pausa. El ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, confirmó que el presidente Luis Abinader ha recibido la invitación oficial por parte del gobierno de Estados Unidos para participar en la cumbre de jefes de Estado que se celebrará el próximo 7 de marzo en la ciudad de Miami. El encuentro, convocado por la administración del presidente Donald Trump, reunirá un grupo selecto de líderes de la región, según explicó el canciller Álvarez. La participación de República Dominicana en este cónclave responde a la relación privilegiada y de alta confianza que mantienen ambos países, así como a la importancia de la diáspora dominicana en territorio estadounidense. El Banco Central informó sobre una reducción de las tasas de interés como consecuencia de las medidas de liquidez para el sistema financiero, aprobadas por la Junta Monetaria e implementadas desde junio de 2025 por un monto de 81.000 millones. Indicó que la baja de tasas fue producto de las reducciones de 50 puntos básicos acumulados desde septiembre de 2025 a la tasa de política monetaria TPM adoptada por este ente emisor. El Intran aclaró que la entrada en circulación de la nueva licencia de conducir no obligará a los conductores con documentos vigentes a renovarlo. La medida busca evitar confusiones en medio del proceso de modernización del Sistema Nacional de Licencias. La institución explicó que el nuevo formato mantendrá el mismo costo anual y que la transición no generará gastos adicionales. Solo quienes tengan la licencia vencida o próxima a vencer deberán iniciar el trámite de renovación. El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, afirmó que su país no busca un enfrentamiento, pero tampoco se doblegará ante presiones externas, informó la agencia IRNA. No queremos luchar, creemos que debemos dejar la guerra de lado, pero si quieren obligarnos, ¿qué debemos? ¿Doblegarnos a cualquier precio?
Me parece inaceptable que Irán se doblegue, afirmó Pezeshkian durante un encuentro con intelectuales y activistas culturales de la provincia de Lorestán. En ese contexto, cuestionó las intenciones de Estados Unidos y señaló que Washington ha anunciado públicamente su interés en los recursos petroleros de otros países. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha ordenado el envío a Oriente Medio del U.S. Gerald Ford, el mayor y más avanzado portaaviones del mundo, acompañado de su grupo de combate y de más de medio centenar de cazas, incluidos F-22 y F-35, informa The New York Post. El buque de propulsión nuclear zarpó el martes por el Atlántico rumbo al estrecho de Gibraltar y se unirá al grupo de combate del U.S. Abraham Lincoln como demostración de fuerza en plena negociación con Irán. El Congreso peruano eligió al legislador José María Balcázar como nuevo presidente interino en reemplazo de José Gerí, removido la víspera tras quedar envuelto en un escándalo de supuesta corrupción por varias citas no registradas con empresarios chinos. Por 60 votos a favor y 46 en contra, Balcázar fue electo para asumir la presidencia interina tras imponerse en una segunda votación a la legisladora María del Carmen Alba. El nuevo mandatario sería el octavo en una década en el país suramericano aquejado por una crónica inestabilidad política. Tiene 83 años y es el mandatario con mayor edad al iniciar una gestión en la historia reciente de Perú. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. El presidente Luis Abinader tomó la decisión, que era una decisión que se esperaba, no porque lo estaban presionando comunicadores, políticos, alguna gente, de que tenía que quitar al jefe de la policía porque se le había cumplido el tiempo. Esto es una línea delgada que se ha discutido en muchas ocasiones, porque si bien es cierto que la ley orgánica de la Policía Nacional establece 2 años en el puesto y que después debe ser relevado, no es menos cierto que la Constitución de la República, artículo 128, le da facultad al Poder Ejecutivo, al Presidente de la República, de disponer de los cargos en la administración pública. Ese es el jefe del Estado, el jefe de la administración pública. Y es una facultad constitucional que el presidente la decide cuando entiende. Eso es así, eso es así. El general Ramón Guzmán Peralta cumplió 2 años y 3 meses, fue relevado del cargo por el hoy mayor general Andrés Cruz y Cruz, que fungía como inspector general de la policía y que tenía dentro de la policía un conocimiento cabal de toda la operatividad de la policía. Yo no le conozco, yo solamente por lo que he leído sobre su currículum, pero he oído a personas, incluyendo comunicadores, que han hecho buena referencia de sus actitudes profesionales, de sus capacidades, y se augura, lo auguran los que le conocen y otras personas que saben de su currículum, de que sirva para una buena jefatura
en la Policía Nacional. La Policía Nacional es un ente importante, trascendente, porque es el encargado del mantenimiento del orden público, de el que investiga y pone en manos de la justicia a través de los fiscales personas que han cometido delitos, que han violado el estamento legal con acciones sancionadas por la ley a través de los tribunales. La policía es un ente complejo, muy amplio, con el manejo cotidiano con la población, con la gente de la calle, donde frecuentemente hay roces que van más allá de lo que es lo correcto y lo que establece ese propio reglamento. Son hombres, son dominicanos, no vienen de Marte, ni vienen de Suecia, con virtudes y defectos, pero en sentido general nosotros tenemos una policía buena en investigación, que resuelve los casos a los que les cae atrás, tarde o temprano, a veces con métodos rudimentarios y no del todo dentro del estamento del respeto de los derechos de los demás, pero de que concluye los casos, los concluye. Y es una policía que en este momento, y desde hace un par de años, 3 años, está involucrada en una reforma de la imagen, de los procedimientos, del establecimiento de las prácticas modernas para garantizar la garantía, valga la redundancia, de los derechos ciudadanos y de la seguridad ciudadana, la seguridad pública sobre todo. No cabe duda de que hay un gran esfuerzo en este sentido, de que se han obtenido logros, de que se dan pasos para cambiar esta imagen, esta actitud, esta operatividad de la Policía Nacional. Una ministro de Interior muy atento, no es el ministro por ser el ministro y que tiene que ver con la policía, no, está atenta al día a día, al paso a paso a la policía. Y que no decir de un presidente que todos los lunes se reúne con la plana mayor de la policía y del Ministerio Público para trazar, ver las estadísticas y ver por dónde andamos, a dónde vamos y ir avanzando en esta decisión de modernizar, de transformar la Policía Nacional. Esta es la realidad, con virtudes y defectos en nuestra policía. Ha adolecido, como todas las policías del mundo, de problemas, de situaciones, de tensiones, de presiones, de las improntas de quienes la dirigen, de quienes la componen, de cómo la ciudadanía, de cómo la sociedad los ve y actúa frente a ellos. Y el objetivo final debe ser que la gente confíe en la policía y por ende le tenga respeto a la policía, no respeto por la autoridad y porque tienen una pistola en el cinto, sino respeto porque entiendan que es un estamento del Estado Dominicano para garantizar su seguridad y para ayudar en los momentos en que necesite de esa autoridad, en lo que se enmarca el orden público, la lucha contra la delincuencia, y eso, las garantías de seguridad. Y eso va de la mano con la misma actitud de respeto de esa policía hacia la sociedad, de que entienda que el ciudadano es su responsabilidad, de que tiene una serie de derechos que deben ser respetados. Porque el problema de cada uno es el problema mayor. Yo puedo pensar que Peluche tiene un problema. Peluche, para él, a lo mejor el problema más grande es que se le dañó el celular. Un ejemplo. O que le faltan 2,000 pesos en esta quincena porque tiene que comprar una goma nueva para el carro.
Por ejemplo, cualquiera. Entonces, yo puedo pensar, pues si ese fuera mi problema, tener 2,000 pesos para comprar una goma o cambiar el celular y cambiar el celular, yo no tendría problemas en la vida. Pero hay otros también que piensan, pero si el problema de Rudy es resolver el problema de esos 2,000 pesos y eso, pues yo sería un hombre feliz en la vida. O sea, de acuerdo a los estamentos sociales, económicos, demográficos, van siendo los problemas individuales de cada uno, de cada núcleo de la sociedad. La policía tiene que ver eso de conjunto. Los derechos y los problemas de la gente son inherentes a las garantías que la policía le da en su seguridad y en el respeto que guarda hacia ese ciudadano. Cuando se confluyen esas dos posiciones, respeto de la población y confianza de la población sobre sus policías, sobre los agentes que andan patrullando, respeto, confianza, garantías de la policía en la misión de salvaguardar la seguridad de esos ciudadanos, tendremos una mejor nación, no cabe duda. Esos son procesos, eso no viene de la noche a la mañana. Y siempre, en las policías del mundo, siempre habrá corrupción. Ponga cualquier serie de películas para que usted vea que reflejan la realidad de muchos sitios donde siempre, dentro de las policías del mundo, y lo vemos todos los días en las noticias, se detectan bolsones de irregularidades, de arbitrariedades, de delincuencia, de corrupción, apoyándose en el poder que le da el uniforme, la placa, la autoridad de poder detener y privar de libertad a una persona. Ocurre. No vamos a tener una policía perfecta, no vamos a tener una sociedad perfecta, pues tenemos que mirar hacia allá, hacia eso, y cada vez tener una conciencia mayor de que la policía es el ente que tenemos para esas garantías de nuestros derechos y nuestra seguridad. Y hago esta reflexión en el momento en que se nombra un nuevo jefe de la policía, pero el jefe de la policía, que si es de mano dura, de línea dura, le arranca la cabeza a cualquiera, no juega con los delincuentes. Si es de línea conservadora, legalista, muy apegado a que no se violenten las leyes, a los derechos humanos, a todo esto. Entonces tiene que haber combinaciones, porque delincuencia siempre habrá. Violencia callejera, violencia doméstica, violencia de los grupos que se estructuran y se organizan para robar, para matar, para delinquir, siempre habrá, en todas las sociedades del mundo. Niveles aquí, niveles allá, acciones aquí, acciones allá, pero siempre habrá. ¿Cómo la sociedad va ganando las garantías para enfrentar esa situación? Ahí es que está el kit de una jefatura policial, que trace normas, que trace y que tenga un equilibrio para que esas garantías que demanda la población sean eficaces, se concreten, concomitantemente con las garantías de respeto que debe tener y de confianza que debe tener la sociedad hacia los uniformados. Esperamos que esta designación del nuevo jefe de la policía siempre genere expectativas. Hay movimientos internos, un comandante para aquí, un comandante, porque es lógico que haga la estructura el nuevo jefe de sus cuadros de acción y de operación. Pero lo que abogamos todos es porque vayamos avanzando en esos ejes que les he hablado sobre lo que significa la relación de la policía con la población. Ojalá así sea. Esta semana
dos episodios que vienen encadenados a un episodio de la semana pasada. La semana pasada se habló del tema del caso del agente de la DEA en la Embajada de los Estados Unidos y ya usted sabe, por ahí María se va y comenzaron a decir que si esto, que si lo otro. De casualidad no endilgaron que era una persona vinculada a la autoridad dominicana, que nos dejaron de decirlo por debajo, y que tenía unas relaciones y que todo esto que era parte de una gran conspiración delincuencial que fue detectado por la embajada. Pero sacudió de manera importante el escenario de la lucha contra las drogas y contra el narcotráfico en República Dominicana, contra el crimen organizado. Pero concomitantemente con esto, no bien despuntando la semana, se atrapa una lancha con 6 dominicanos, ocupantes dominicanos, con 2.046 kilos de cocaína, un poco más de 2 toneladas de cocaína. Uno de los cargamentos más grandes incautados en alta mar. Los conocedores de las operaciones del narcotráfico hablan de escenarios. No es común, no es corriente que 6 dominicanos estén a bordo de una lancha, quizás por el volumen de la cantidad de drogas que tenían ahí, primero. Que todos sean dominicanos. Se habla de que la droga habría partido, según las informaciones de inteligencia de las autoridades dominicanas de lucha contra las drogas, habría partido desde La Guajira, Colombia, La Guajira colombiana, que es las fuentes principales de tráfico de drogas. Lo extraño es que si partió desde Colombia, en esa lancha no sean todos dominicanos. Siempre vienen venezolanos y colombianos que conocen el Caribe y conocen las operaciones del tema de las drogas y son los enlaces para entregar esa droga que cuesta mucho dinero. Estamos hablando de millones de dólares el costo de 2 toneladas de cocaína. Lo normal es que vienen, como digo, sudamericanos y que saben a uno que otro dominicano. Lo que también es probable es que en algún buque mercante que haya salido de la zona, incluso de la zona de Centroamérica, pero de la zona quizás su origen fue en La Guajira, y esos buques vienen y en medio del Caribe, de la región caribeña, hacen los transbordos a lanchas rápidas que la penetran a tierra firme, en este caso, el objetivo es República Dominicana. Ahí sí se entiende que sean dominicanos los que salen a pescar drogas al mar. Hacen el transbordo y cruzan. Esto tiene mayores visos de realidad por el hecho de que los barcos, los servicios de inteligencia, los drones, la logística que tiene establecida la Armada de los Estados Unidos en la región del Caribe, precisamente en las salidas y entradas marítimas de las costas colombianas y venezolanas, difícilmente se le escape. Puede escaparse alguna lancha. En esta semana, 3 lanchas, 11 muertos, fueron bombardeadas y destruidas en alta mar con cargas de cocaína, de droga, según las primeras informaciones servidas por la autoridad norteamericana. ¿Qué pasó? ¿Cómo escaparon? ¿Cómo se fueron? ¿Cuál es toda la seguridad de esto? Habrá que verlo. Lo importante es que pese a los escándalos intestinos de la DEA, en este caso en República Dominicana, eso no ha sido motivo de una disminución
según estos hechos de las últimas horas, no ha sido motivo de una reducción en la lucha contra el narcotráfico internacional de cara a la entrada de drogas a República Dominicana. Esa es la realidad. Y ahí me quedo. Ahí me quedo. Mi columna de esta semana en el Listín Diario la dedico a este tema de la antigua orden y las amenazas y advertencias a bolsones de haitianos que viven en determinadas barriadas de la capital, en este caso, en Los Minas en este caso, después de una situación de violencia en que un niño fue muerto y se le atribuye a haitianos. Le dan un ultimátum de que salgan o ellos manus militari van a ir y van a proceder contra estos indocumentados. Ya ha hablado la autoridad, ha hablado Migración, ha hablado Interior y Policía. Cuidado, la autoridad es la que debe proceder, la autoridad es que tiene que actuar en esto. Pero estos grupos populistas pueden poner a la nación en situaciones incómodas y difíciles. Analizo el tema inmigrantes y populismo en mi columna de esta semana en el Listín Diario que comparto con ustedes a continuación. El Estado, el gobierno dominicano, ha dado suficientes muestras de su decisión de poner control a la inmigración ilegal de haitianos. Las estadísticas, que informan de más de 350,000 repatriados hacia Haití durante el año pasado y de centenares de arrestos mientras pretendían cruzar ilegalmente hacia territorio dominicano por la larga línea fronteriza, indican una dinámica común entre naciones del mundo que comparten territorio. El control de la inmigración ilegal de haitianos es un tema de Estado, y así lo ha asumido el presidente Luis Abinader y la cúpula del liderazgo político nacional en un acuerdo histórico entre gobierno, oposición, sociedad que ha convocado lo más graneado de los poderes fácticos. La Dirección de Migración, nadando en aguas turbulentas y pisando terreno minado, ha hecho su trabajo, procurando evitar situaciones enojosas contra los derechos de los inmigrantes intervenidos. Un vigilante observatorio independiente ha certificado esos esfuerzos desplegados en el cumplimiento del deber nacional. De ahí entonces que es inaceptable que grupúsculos que se atribuyen una representación nacional que no tienen ni que nadie les ha otorgado, amenacen y pretendan actuar incluso con violencia contra bolsones de haitianos instalados en barrios de la ciudad. Los nacionalistas, a ultranza, se creen con ese derecho y lo practican incluso por encima de las advertencias de las autoridades. Esos grupúsculos llegan al extremo de acusar de pro-haitianos como estigma a los que no comulgan con la persecución brutal, la violencia, las acciones de xenofobia que pretenden. Es obligación de las autoridades, de la sociedad, por tanto, frenar y evitar los actos de barbarie que pregonan esos populistas que pretenden ganar fama a expensas del dolor ajeno. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación,
columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. Qué bueno que me acompañen. La política internacional avanza aquí en República Dominicana, en la región, en el mundo. Y digo que avanza desde aquí porque nosotros somos referentes, pero también nosotros somos compromisarios, pero también nosotros somos dolientes o gananciosos de lo que ocurre en nuestro entorno y en el mundo. El mundo está intercomunicado. La política internacional mejor analizada no puede estar en este programa que por nuestro analista político internacional, Julián Roa. Buenas noches, don Julián. Buenas noches, don Rudy. Qué bueno que está aquí en el mes de la patria. En el mes de 27 de febrero. Sí. Termina el 9 de marzo. El 9 de marzo. Con el nacimiento del Patricio No, Sánchez. con mi cumpleaños. Yo cumplo el 9 de marzo. Otro Patricio. Excusa. No. Después me sacan del Panteón Nacional. Sí. Don Julián, lo hemos analizado muchas veces a lo largo de todos estos años, hablando de la política internacional y de América Latina y de las democracias y de los procesos. Perú, uno se queda en shock en Perú. Uno sabe lo que puede pasar, pero uno cree como que las cosas se van acomodando a las realidades. Pero acaban de destituir al presidente interino. Así es. Tenía 3 meses. Sí. No lo dejaron calentar la silla. ¿Qué es esto? ¿A dónde podemos llegar? ¿Qué enseñanza, además del hecho, que tú puedes analizar muy bien, además del hecho, qué enseñanza le deja a las democracias de América Latina situaciones como esta? Porque todo está dentro del marco democrático. No es un golpe de Estado democrático, por así decirlo. Entre comillas. Sí, bueno, pues está dentro de la ley establecida. Mire, a finales de la década del 90, inicio del 2000, recuerda que el famoso foro de Sao Paulo, celebrado, en el cual inclusive participó el propio Fidel Castro, sí. Luis Ignacio Lula da Silva, que fue uno de sus grandes mentores, y toda la izquierda latinoamericana. Correcto. Eso trajo como consecuencia un ascenso al poder de la mayoría de los líderes de izquierda latinoamericanos, sobre todo el Cono Sur. Con el foro de Sao Paulo surgen los gobiernos de Rafael Correa. Sí, y ya Chávez tomando control en Venezuela. Chávez en Venezuela, Correa en Ecuador, Evo en Bolivia, Cristina Fernández en Argentina, el presidente Lacalle, luego Pepe Mujica en Uruguay. Hubo un movimiento de izquierda interesante y sobre todo bajo el aprendizaje de que el tema de la guerrilla no era posible. Llegar al poder tenía que ser en elecciones. Y lo lograron, esa es la verdad. Y los resultados yo diría que fueron positivos. En el caso de Brasil, ese primer gobierno Lula sacó cerca de 30 millones de brasileños, lo sacó de la línea de la pobreza. El caso de Rafael Correa fueron gobiernos progresistas. El gobierno de Cristina, sobre todo el primero, Evo Morales, la economía boliviana tuvo un gran repunte, una gran mejoría, pero ese movimiento también llevaron sus taras, llevó sus defectos. Y uno de los defectos fue tratar de disminuir el poder presidencial en esos países. Esos países tenían una tradición dictatorial. Por lo tanto, el presidente, no importa que llegara bajo la fuerza o que llegara bajo el voto, siempre terminaba imponiendo sus decisiones por encima de los demás poderes constitucionales. Y eso lleva a la idea de generar un desequilibrio, yo diría, en el equilibrio de poder, en el check and balance, como dicen los Estados Unidos. Y es permitirle al Congreso que el Congreso o el Parlamento pudiera destituir al presidente por algunas razones que se pudieran establecer en la Constitución. Y ese fue el caso de Bolivia, el cual se estableció
la muerte súbita, como yo llamo, en el cual hay una especie de cuestionamiento del presidente, de impeachment, y el presidente puede ser destituido por el Congreso. El mismo Fujimori, Claro. en Perú, en el mismo En el Perú. caso del Perú sucede igual. En el Perú se llama vacancia. No, la vacancia del poder. Que el presidente se le haga un juicio político para una vacancia política. Y eso Entonces, podría el hacerse. presidente del Parlamento asume. Es Lo temporal. elige el Congreso. Sí, sí. No el presidente, sino lo elige el Congreso. Generalmente lo hace el presidente. ¿Cuál es el resultado de eso? Bueno, que ha generado unas inestabilidades políticas enormes. En los últimos 10 años hay 8 presidentes en Perú. Una cosa impresionante. Y eso mismo pasa en Ecuador. Entonces hay un tema que lo que ellos entendían que era una especie de tutela al Poder Ejecutivo se ha convertido en una especie de dictadura del Congreso contra la decisión del soberano, Sí. que en este caso es el voto del pueblo. El voto del pueblo ya no es importante. Lo importante es las negociaciones que pudieran llevarse a cabo entre los grupos dentro del Congreso. Que de manera extraña, ser un grupo minoritario en el Congreso ahora tiene un valor incalculable. Porque puede ser el que Es al llegue final sí. quien decide. Sí. ¿Cuál es el resultado de eso? Bueno, Perú, la economía peruana es una de las economías que se ha encontrado en mayor problemas. No hablar de la boliviana. En síntesis, esa inestabilidad política reduce todos los problemas. Falta de inversión, falta de credibilidad y sobre todo un gran desasosiego a nivel del país. Este cambio que se genera en el Perú en este momento puede atentar contra los procesos democráticos y puede dar paso a dictaduras en el Perú. Bueno, en este caso del José Gerí, que es como se llama, la acusación es que almorzó con uno de los grandes suplidores del Estado peruano. Pero ese gran suplidor es un ciudadano chino. Entonces, la acusación de vacancia es que es una vacancia inmoral. Él tiene una incapacidad inmoral. En pocas palabras, lo que estaba haciendo era negocios por encima negocios particulares por encima del propio Estado peruano. No tiene que probarlo el Congreso. No va a un juicio en el cual se le oiga al presidente. Sencillamente se vota y se acabó. ¿Puede eso traer? Usted me preguntaba si podía generar... Si eso no puede envalentonar, por ejemplo, fuerzas políticas internas e incluso militares en un momento determinado. Para decir, acá, ¿por qué este desorden? No todos vamos a imponer. O sea, alentar ese tipo de situaciones, como tú decías muy claramente, 8 presidentes en 10 años. Así es. O sea, ¿qué desorden es este? No hay inestabilidad. En el Ecuador lo hizo y el golpe de Estado no se concretó. No se concretó. Pero hubo un intento de golpe de Estado. Claro que sí. Ahora, es más fácil usted controlar, me refiero a los grupos de intereses, incluyendo los grupos externos al Perú. Le es más fácil usted controlar, en este caso son 136 diputados. Diputados, sí. Controlar las mayorías. Usted no necesita vota con 87, pero si usted controla 30 de ellos, sencillamente usted está decidiendo. Puede poner la balanza de un lado o de otro. Y ya el voto del ciudadano no tiene mayor relevancia. Sí. Es una situación que no ha hecho más daño que bien. Compleja. No ha sido un contrapeso, ha sido todo lo contrario. Pero es un mal ejemplo para América Latina. Totalmente, claro. Es un mal ejemplo. Un tiempo de las olas de esa agenda de libertades y de conquista de derechos. Y de cara a las elecciones que están para abril, dentro de 2 meses, ¿qué pasaría entonces con este presidente provisional? El proceso electoral continúa porque parece que está todo al margen de eso, pero ¿cómo puede eso mover las fuerzas? Había surgido con mucha fuerza otra vez Keiko Fujimori y la derecha, la derecha peruana. O sea, ¿qué podría pasar ahí? Bueno, o va a haber una recomposición de esa fuerza. Esa fuerza, no solamente la fuerza, la fecha podría variar. Eso va a depender del Congreso, fundamentalmente. Y las fuerzas son las mismas fuerzas que se han mantenido en el Perú. Muy fragmentada. La izquierda peruana se fragmentó en más de 5 o 6 sectores. En la derecha, aunque la líder es Keiko Fujimori, pero la derecha, el sector empresarial siempre ha estado al lado. Muy presente, claro. Va a decidir esas elecciones si se hicieran. Si no, la va a posponer a ver quién es el nuevo
el nuevo sustituto. Y a ver quién se atreve a tomar esas riendas, porque en Perú está ya prácticamente como un hecho que el que llega a la presidencia tiene un pie en el palacio y un pie en la cárcel, por así decirlo. Sí, o en el cementerio. Sí, en el caso del expresidente Alan García. Bueno, pues él se subió, pero es así. Mire lo extraño del caso. Perú tuvo del Cono Sur el partido más democrático, que fue el APRA. El APRA. De Raúl Haya de la Torre. Haya de la Torre, correcto. Raúl Haya de la Torre es una especie de Juan Bosch para el Perú, como lo fue Alfredo Frei en Chile. Fue esos grandes pensadores de la democracia latinoamericana. Ver al Perú en esta situación es una especie como de pantomima. Sí, lo que uno ve después de con Chávez y un Rómulo Betancourt. Exactamente. Para hacer ese paralelismo. O esta Delcy Rodríguez contra un Rómulo Betancourt o un Rómulo Gallego. Claro, por Dios. Pero son los tiempos. Esas son las realidades. Otra realidad es Cuba. Eso va como de manera en peor. Y yo veía y hacía un comentario con algunos amigos y yo decía, la gente se queja de Donald Trump y las improntas de Donald Trump, pero los resultados de Donald Trump también hay que verlo en ese contexto, porque ver a Cuba hablando envalentonada en su revolución y todo, pues diciendo que abre conversaciones con los Estados Unidos para que aflojen, para que esto, parecía como un imposible todavía. Cuba es una especie de Numancia. Numancia fue un pueblo español, el cual Roma desafió a Roma, al Imperio Romano. Sí. Y Roma, como un castigo a Numancia, cerró Numancia. Nadie entra y nadie sale. O se rinden o se entregan. O se rinden o se rinden. O se mueren. Sí. Bueno, pues el pueblo de Numancia decidió algo que en la historia de la humanidad es una de las tragedias mayores. Cada padre mató a sus hijos y cada madre mató a sus hijas. Entonces, antes de rendirse ante Roma, prefirieron suicidarse. Cuba es una especie de la Numancia caribeña, lo cual, por supuesto, ningún latinoamericano quiere ver una tragedia de ese nivel. El régimen cubano no hacía el apoyo del pueblo. Cuba es una dictadura y tiene un poder hegemónico que está dispuesto a llegar a las últimas consecuencias, aún se lleve por medio, tenga como resultado esa tragedia del pueblo. Pues está casi en las últimas consecuencias, por totalmente. Así decirlo. Pero ellos resisten, porque no es lo mismo ser un dirigente del Comité Central cubano, son dirigentes del Politburó Político cubano, que ser un ciudadano cualquiera. Nos guste o no, las cosas son distintas. Siempre hay niveles. Totalmente. Claro, Estados Unidos, yo siempre he sido tradicionalmente un opuesto al bloqueo. Y lo he dicho en el sentido de que si el bloqueo de los Estados Unidos hacia Cuba no hubiera existido, hace años que el régimen socialista cubano hubiera terminado, no me cabe duda. Lo que más cambia a un pueblo es ver lo que es el bienestar, y no lo han podido ver en 67 años. Esa es la verdad. Ahora, ¿qué pasa con el bloqueo? Que el bloqueo es un bloqueo criminal. No es que usted no va a venderle combustible. Un país como México, con una tradición internacional de apoyo a la solidaridad, terminó cerrando el envío de petróleo a Cuba, bajo la excusa de Pemex, de que Pemex cotiza en las bolsas de valores y por lo tanto afectaría sus acciones. Sí. Pero el gobierno decidió aceptar lo que planteó Pemex. Entonces, si no tiene petróleo mexicano, no tiene petróleo ruso, ya no tiene el venezolano, ¿qué va a pasar? Bueno, todo se maneja con energía. Usted México ha enviado dos cargamentos de alimentos. Igualmente lo ha hecho Brasil, o lo va a hacer Brasil en los próximos días. Pero eso no es suficiente. Eso no, sin energía no se hace nada. No. Se paraliza el país. Yo personalmente creo que sí, que Cuba, ese régimen tiene que cambiar. No quizá al modelo norteamericano, pero tiene que haber reformas reales. Y este joven, entre comillas, pues ya tiene más de 60 años. Sí. Díaz-Canel. Comparado con la gerontocracia del socialismo cubano, es un joven. Del castrismo. Ha terminado siendo más conservador al modelo socialista que el propio Fidel. Este joven debe haber sido la transición en Cuba. Sin embargo, eso es lo que se esperaba. Terminó persiguiendo a todos los reformadores cubanos. El caso de Carlos Laje, usted recuerda a Carlos Laje. Claro. Recuerda al propio canciller Roberto Robaina, al propio Perret. Todo el que pudo haber hecho cambios en Cuba terminó
no solamente sacado de la parte pública, sino de los propios estamentos del partido. Es una especie de autarquía. ¿Qué esperamos nosotros? Que haya una negociación con los Estados Unidos y haya, no al modelo norteamericano, pero tienen que ir en una transición. Cuba no resiste más al modelo que tiene. Además de que no le ha dado resultados, esa es la verdad. No, y que lo peor es que eso pueda redundar en algún momento en una alzada popular. Entonces la situación es más conflictiva. Miren lo extraño. Con Barack Obama hubieron negociaciones de apertura a Cuba. ¿Quién las hizo? La hizo un joven, apellido Castro, llamado Alejandro Castro. El hijo de Fidel. No, el hijo de Raúl. De Raúl. Raúl tiene a Raulito, como ellos le llaman, y tiene a Alejandro, que es el mayor. Ya general del ejército cubano. Pero Alejandro Castro es el presidente de una comisión de seguridad. Es una especie de un MININ, pero es una supervisión del propio MININ, del Ministerio del Interior. Sí. Pues Alejandro Castro, ante una invitación de unos agentes de la CIA, se reunió con miembros de la CIA en Estambul, en Turquía. Y se reunió al margen de su padre. Todas las negociaciones para entrar en una transición en Cuba, con un error grave, y que fue que la seguridad y la inteligencia iraní retrató todas las fotos de Alejandro Castro en Estambul. Ya usted supo cuando bajó a La Habana, ¿verdad? Fue destituido del cargo y fue confinado a su casa. Cayó todo en total desgracia. Y eso también, al cambio con Biden, con Raúl, eso se retrasó. Usted recuerda aquella foto de Raúl y Barack Obama en una reunión. Claro. Todo eso se hace. Y la visita de Barack Obama a La Habana. Proceso. Con su familia. Totalmente. En La Habana. Siendo presidente. Siendo presidente. Sí. Eso se abortó ante se había velado todas las negociaciones de la CIA con Alejandro Castro. Entonces el partido se resintió, generó cierto tipo de crisis con Raúl, y eso abortó, y sobre todo en los Estados Unidos con Biden abortó. Sí, porque Biden, aunque era el vicepresidente de Barack Obama, no era partidario de las negociaciones con Cuba. Pero en esos niveles. Tampoco lo iba a hacer Cuba, porque la idea con Alejandro Castro era hacer era una promesa de reforma ya establecido con un calendario. Sí. ¿Qué pasa ahora? Bueno, que Alejandro Castro podría formar parte o dirigir la comisión que pueda entrar en negociación con los Estados Unidos, fundamentalmente. Aunque, y ese viene el tema, esa es la posición del padre, pero hay una intención del partido de poner a alguien que pudiera ser el sucesor de Raúl y no Alejandro. Hay una crisis interna una confrontación de Cuba, interna muy fuerte. Muy fuerte, innegablemente, aunque la salida debe ser una negociación. La idea es quién negocia. ¿Cuál va a ser el negociador en este nuevo evento? Eso es así. Bueno, mientras tanto Irán sigue siendo un tema de atención. Bueno, va a una negociación, definitivamente. Vuelvo y digo lo de ahorita. Igual. Trump claro. tiene resultados. El modelo es incorrecto, pero los resultados le han dado. El caso de Irán, recuerda que la crisis con Irán es una crisis de la industria nuclear. Iraní. Sí. Cuyo propósito, según Irán, es un propósito pacífico. Y por eso comenzó a enriquecer uranio. La diferencia está en que el uranio tiene el enriquecimiento tiene un porcentaje. Para fines de energía nuclear es un 15, un 10, un 20%. Por encima de ahí, para bomba atómica, y la Comisión Nuclear de Naciones Unidas advirtió que el enriquecimiento de uranio sobrepasaba el 70%. En cualquier momento Irán anunciaba la creación de un arma nuclear. Por eso Estados Unidos, con el apoyo de Israel, por supuesto, se adelanta y bombardea los centros nucleares en Irán. Aquellos quedaron destruidos totalmente. Y por supuesto, hay la amenaza, y ya fue un hecho, de los Estados Unidos de que Irán entre de nuevo en un acuerdo nuclear, que no fue el acuerdo nuclear firmado en el gobierno de Barack Obama y en el gobierno de Biden. Tiene que ser un acuerdo más restrictivo
y que genere una especie de mayor tutela del organismo nuclear mundial con relación a Irán. Irán tiene dos caminos, o negocia o negocia. Sí. Ya no Estados Unidos no lo va a volver a amenazar. Ya actuó. Sí. Volver a actuar no tiene Sí. mayor... Y la respuesta de Irán no tuvo mayor sentido. sí. Y tiene la Claro. amenaza latente, Claro. in situ, Tiene un portaavión Sí. en el estrecho de Hormuz. y otro en camino. Exactamente. Es una amenaza, más que una amenaza, es un indictment, Sí, una sí. especie de dictamen. Sí. O haces o haces. O hacen, claro. Haití, Independientemente de la crisis interna que está manejando el gobierno iraní. claro, no podemos cerrar esta conversación sin mencionar el tema Haití. ¿Cómo va el limbo de Haití, Bueno. por así decirlo? Porque no tiene un gobierno Sí. como el Consejo que Consejo presidencial. era más amplio, Sí. sino está basado todo en las decisiones del primer ministro, Claro. apoyado por los Estados Unidos. Claro. Bueno, es una especie de golpe de Estado al Consejo Presidencial Provisional. Porque eran 7, era una especie de torre de Babel. Eran 8 Sí, inicial con la joven que era la Y canciller. la Dominique de Dupont. Eran 7, pero no se ponían de acuerdo. Estaba más atento a que cada año hubiera un sucesor. ¿A quién lo sucedía? Sí. ¿Qué ¿A no quién lo sucedía? sucedía? Sí. Que cuáles eran las medidas que tomaban. Inclusive 2 de ellos fueron acusados de fomentar y de tener cierto vínculo con los grupos delincuenciales. Ahora en Estados Unidos decidió, recuérdese que fue el 7 de febrero. Sí. Estados Unidos llegan los barcos norteamericanos el 5, 2 días antes. Oye, si se vence el 7 no se va a renovar de nuevo ese consejo. Entonces hizo que se ratificara o se colocara al primer ministro Frisemé, de manera tal que la decisión no la toma un solo ya. Ya el camino está más claro, más despejado, no hay que discutir mucho cuáles acciones se van a tomar. Y está planteada las elecciones para el año que viene, cosa que va a ser sumamente difícil, pero por lo menos el camino no es el que se tenía anteriormente. Sin embargo, la situación de descontrol de la seguridad Sí, así es. de la población continúa, Sí, no en un pico tan alto de la violencia, pero Claro. en la misma situación. yo creo que el tema Cuba, el tema Venezuela le resta importancia a Haití para la política exterior de los Estados Unidos. No significa que no lo esté haciendo, pero no tiene la mayor relevancia. En la medida que el tema de Venezuela pueda estar más controlado, ya quien vende el petróleo venezolano es Estados Unidos. Estados Unidos. Se habla de una presidencia de Donald Trump asistido por Delcy Rodríguez. Sí. Vaya usted a ver. Sí. Y el tema de Cuba, en la medida que eso mejor. Recuérdese que entre Cuba y Haití hay una cercanía geográfica, Sí. territorial. En la medida que esos dos temas mejoren, se disminuyan, Estados Unidos buscará la solución, me imagino, tratará el tema haitiano. Con el tema cubano no puede darse el lujo de generar otro ruido en la misma zona. No, y muy cerca. Demasiado Colindantes, por así decirlo. Totalmente. Sí. Claro. Con las repercusiones que tendrían en países como claro. con estabilidad como República Dominicana, Así su es. Puerto Rico y otras naciones de la región. Así es. Sí, estoy de acuerdo con usted. Gracias, don Julián. Gracias por Gracias esta revisión del panorama internacional. Gracias a ustedes por acompañarme en este conversatorio con Julián Roa, y así ponemos punto final a esta emisión de Oye País. Será hasta mañana nueva vez aquí en Color Visión. Yo soy Rudy González. Pasen un feliz resto de esta noche.